Juntos, Dios nuestro Padre, le damos gracias porque nos ha salvado, porque usted nos ha permitido estar aquí, porque es su gracia y amor que nos ha permitido ser miembros de la iglesia, la cual compró con su preciosa sangre. Nuestro Dios, usted quiere que nosotros también le demos la alegría, la gloria, la alabanza y que su nombre sea glorificado a través de nuestra vida. Señor, ayúdenos a madurar dentro de su iglesia y que su palabra sea la que nos nutra para poder ser cristianos de fe y no solamente cristianos de religión. Nuestro Dios, nosotros somos muy faltos de muchas cosas. Por eso nos acercamos ante usted para que nos dé su palabra. Señor, por favor, que hoy también nuestros corazones puedan ser limpiados a través de su palabra. Denos la palabra necesaria para nuestra vida el día de hoy. También le pido por los hermanos que aún no han llegado. Usted sabe cada uno de los motivos de ellos por la cual no han podido llegar. Señor nuestro Dios, le pido que usted esté también con ellos y los proteja de todo mal. También, si están pasando por la dificultad, el problema, la angustia, la debilidad, la enfermedad, Señor nuestro Dios Todopoderoso, le pedimos que usted esté con ellos para que ellos puedan ser restaurados y puedan permanecer en su iglesia. Gracias le damos por este tiempo. Le pido que usted haga prosperar la vida de nuestros hermanos, la vida espiritual, pero también su vida material, porque usted también es el que nos da las cosas materiales para que podamos ofrecérselas a usted. Gracias le damos por todo. Que hoy sea también un nuevo inicio para nuestra vida cristiana. Oramos pidiéndole que también usted sea el que abra nuestros oídos y nos dé el entendimiento el día de hoy para comprender y aceptar su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, hermanos. De favor, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y para el hermano que no tenga Biblia, aquí está en la pantalla. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. 15 del 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Y vamos a leer intercaladamente, hermanos. Yo el primero, ustedes el segundo, yo el tercero. Sí, cuarto leemos juntos. ¿Está bien? Vamos a leer la palabra de nuestro Dios que dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el tema de hoy es la resurrección de nuestro Señor. Mm, Solamente en el seminario hablamos, ¿verdad?, sobre la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario? Porque se puede decir que la base del Evangelio, el núcleo del Evangelio, es la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Pero casi no hay la predicación sobre la resurrección, ¿verdad? Pero capítulo 15 habla sobre la resurrección de Jesucristo y también la resurrección de los salvos. También algún día los salvos, sí, seremos transformados, así como el Señor Jesús fue transformado. Por eso, apóstol Pablo predicó a los hermanos de la iglesia de Corinto que dice, el evangelio que os ha predicado. Hay un evangelio que ha predicado. ¿Cuál es el evangelio que ha predicado? Leemos juntos lo amarillo. Que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras y conforme a las Escrituras. Y dice, Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Pero también Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el núcleo de ¿qué? Del Evangelio. Por lo tanto, ¿habrá muerte y resurrección de Jesucristo? Sí, existe la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ¿por qué apóstol Pablo predicó este tema? La razón era porque los hermanos de la iglesia de Corinto, habían algunos que no creían en la resurrección. Habían algunos que no creían en esto, que no existió la resurrección de Jesucristo. Por eso hoy también tenemos que afirmar verdaderamente que el Señor Jesucristo realmente Él murió, pero también Él resucitó. Porque esta es la base de nuestra fe. Si yo no puedo creer verdaderamente que Él murió y resucitó por mí, entonces se puede decir que no tiene la fe verdadera, no tiene la salvación verdadera. Por eso dice que Él murió conforme a qué? Las Escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir las Escrituras? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento testifica que Jesucristo moriría. Pero también el Antiguo Testamento testificó que resucitaría al tercer día conforme las Escrituras. Quiere decir las Escrituras, el Antiguo Testamento testifica de toda la vida de quién? De Jesucristo. Miren, hermanos, aquí nosotros podemos darnos cuenta. Jesucristo nació en este mundo, ¿verdad? Pero, ¿de qué familia vino? Sí, Dios le dijo a David, de ti saldrá quién? Un rey. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Por eso Isaías 9:7 lo dice. Vamos a buscar Isaías 9:7. Busquemos nuestras Biblias. Isaías 9:7. Isaías 9:7. Isaías 9:7. ¿Lo tienen? 6 y 7. Vamos a leer juntos, hermanos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponen y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí habla, ¿verdad? Del trono de David. ¿Quién vendría del trono de David? El Señor Jesucristo según la carne. ¿Dónde lo dice? Isaías 9:7. Isaías 9:7 es el Antiguo Testamento, pero San Mateo capítulo 1, versículo 1, Jesucristo confirmó esto, que el vino de qué? De parte de la descendencia de David. Sí, así, según la carne. Y también aquí, cuando vino Jesucristo, Él vino de una virgen. Por eso Isaías 7:14 dice así, que Él vino de una virgen. Pero también dice que nacería en Belén. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que Jesucristo, ¿en dónde nació? En Belén. Y San Mateo capítulo 2, versículo 1, 5 y 6, dice en dónde nació Jesucristo, en Belén. Entonces, todo lo que hablaba en el Antiguo Testamento de Jesucristo se cumplió en el Nuevo Testamento. También aquí, Él fue llamado Emanuel. Isaías 7:14 lo dice así, ¿verdad? Emanuel. Y San Mateo 1:21, ¿qué dice? 1:23. Dice que Jesucristo vino entre nosotros, por lo tanto a Él se le llamó Emanuel. Emanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Por eso, Jesucristo vino a este mundo cumpliendo la palabra conforme las escrituras. Pero no solamente eso, sino también su vida pública. Él cumplió cada parte de la escritura.
Él mostró la compasión a los que sufrían. Isaías 42:3 habla sobre esto, pero ¿cuándo lo cumplió Jesucristo? En el Nuevo Testamento. Y aquí habla en el Nuevo sobre lo que hizo Jesucristo, pero en el Antiguo, ¿de qué es lo que habla? La profecía de lo que Él haría. ¿Se puede entender, hermanos? Miren, también aquí, en el Antiguo Testamento, la Biblia decía que muchos no creerían en Él, muchos. Y nosotros podemos darnos cuenta en el Nuevo Testamento, habían pocos o muchos que no creían en Jesús. Muchos no creían en Jesucristo. También la Biblia dice que Él sería la piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para el que no creería. El que no creyó en Jesucristo, ¿qué le pasó? Sí, tropezó. Por lo tanto, ¿a dónde fueron? Al infierno. Por eso, todo lo que pasó en su vida pública pasó en el Nuevo Testamento, pero ya estaba escrito tanto en el Antiguo Testamento. Por eso, aquí habla sobre su vida pública. Él fue rechazado, también fue alabado por los niños, y todo esto fue su vida pública. Y también su muerte principalmente. En el Antiguo Testamento, Salmos capítulo 41, versículo 9, dice que sería traicionado ¿por quién? Por un amigo. Vamos a buscar Salmos 41, 9. 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 ¿Me tienen? Leemos juntos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y dice, ¿quién? Judas. Habla de Judas. San Juan 13:18 confirmó esta palabra el Señor Jesucristo, que Judas era el que lo traicionaría. También él fue traicionado por ¿cuántas monedas? 30 monedas de plata. En Zacarías, hoy leímos Zacarías en la mañana, por eso en Zacarías habla sobre esto, que el Señor Jesucristo sería vendido por 30 monedas de plata. Pero en el Nuevo Testamento, San Mateo 26, ¿qué es lo que decía? ¿Por cuántas monedas de plata fue vendido Jesús? Por 30. Por eso se cumplió. También la Biblia decía en Zacarías, tus amigos lo abandonarán. ¿Quiénes serían los amigos que le abandonarían? Los discípulos. Buscamos la Biblia, Zacarías. Zacarías, capítulo 13. Está casi hasta el final, hermanos. Zacarías, Malaquías. Zacarías 13, 7. 13, 7. Leemos juntos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y dice, ¿verdad? Levántate, oh espada, ¿contra quién? Contra el pastor. ¿Quién es el pastor? Jesucristo. Jesucristo. Quiere decir, Jesucristo iba a morir, pero dice, y contra el compañero, contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién era el compañero de Jesucristo? Los discípulos. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Todos huyeron. Sí, tenían miedo. Por eso, ellos tenían miedo de también morir, al igual que Jesucristo. La espada se levantó contra Jesucristo, pero los discípulos también creyeron, vamos a morir aquí. Por eso ellos quisieron, huyeron, abandonando ¿a quién? Al pastor. Por eso aquí dice, serán dispersas las ovejas.
¿Cuáles ovejas? Los discípulos serían dispersados. ¿Se puede entender? Pero ¿cuándo se cumplió esto? Sí, en San Mateo 26 podemos ver. Se cumplió esta palabra. Todos los discípulos abandonaron ¿a quién? Al Señor Jesucristo. E incluso Pedro, que decía, no te dejaré, también él lo dejó, lo negó, porque se estaba cumpliendo lo que hablaba el Antiguo Testamento en la vida de quién? Del Señor Jesucristo. También hubieron los testigos falsos que acusaron al Señor, ¿verdad? Y en San Mateo también nos dice sobre esos enemigos. Pero hay algo más importante. eh, Cuando él fue capturado, no habló frente a sus acusadores. Isaías 53:7 lo dice, ¿verdad? ¿Recuerdan qué dice Isaías 53:7? Vamos a buscar, hermanos. Siempre lo leemos en el seminario. Dice, como cordero no abrió su boca. Isaías 53:7. Isaías 53:7. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y dice, no abrió su boca. Y en San Mateo 27:12 y 14 nos dice, Jesucristo permanecía callado. Aunque lo acusaban, él estaba callado. Por eso, el Antiguo Testamento nos testifica la obra que haría ¿quién? El Señor Jesucristo. Por eso también, ¿le escupieron? Sí, Isaías 56. ¿Lo golpearon en la cabeza? También, Miqueas 5:1. ¿Fue azotado? Sí, Isaías 56. ¿No se defendió cuando lo golpeaban? También. La Biblia dice así. Todo esto habla que el Antiguo Testamento. ¿Quién cumplió esta palabra? El Señor Jesucristo. Por lo tanto, se escribió el Nuevo Testamento. También aquí, él fue clavado de manos y pies a un madero. ¿En dónde lo dice? Salmos 22:16. También echaron suerte sobre su ropa. Salmos 22. Por eso, Salmos 22, ¿de qué habla? De la muerte del Señor Jesucristo. Habla de la muerte del Señor Jesucristo. Por eso también aquí fue insultado y despreciado. Pareció que Dios lo había abandonado. Sí, aquí habla. Tuvo sed justo antes de morir. Aquí. ¿Esto en dónde lo habla? En el Antiguo Testamento. ¿Cuándo se cumplió? En el Nuevo Testamento. Por eso, apóstol Pablo, ¿qué es lo que había dicho? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento ya estaba dicho cómo iba a morir el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento testificaba qué es la obra redentora de Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento Jesucristo vino a cumplir cada una de esas palabras. Él cumplió cada palabra del Antiguo Testamento. Pero solamente su muerte, no, también su resurrección. Por eso la Biblia también testifica sobre esto. Miren, Él entregó su vida para mis pecados. Él fue el propicio al rescate para quitar el pecado. Y también dice, no le rompieron ningún hueso. Fue traspasado, fue enterrado como un rico y fue resucitado. ¿Jesucristo qué tenía que hacer también? Resucitar. Busquemos la Biblia. Salmos 16. Salmos 16:10. Aquí habla de la resurrección de Jesucristo.
Salmos 16:10. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos, hermanos. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí habla, ¿verdad? Hermanos, cuando es sepultada la persona, ¿desde cuándo se empieza a echar a perder la carne? La persona muere. Después de 3 días, ¿qué pasa con la carne? Se echa a perder. Se empieza a corromper. El Señor Jesucristo murió, pero Él al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Él resucitó. Por eso la Biblia nos decía, no dejará que tu santo vea corrupción. Quiere decir, tu carne se corrompa. Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo resucitaría. Hechos también, capítulo 2, vamos a buscar. Hechos 2, Hechos 2, 29 al 31. Aquí habla de la resurrección de Jesucristo. Hechos 2, 29. Es la predicación de Pedro. Hechos 2, 29 al 31. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí, ¿quién habló de la resurrección de Jesucristo? ¿Quién, hermanos? Pedro. Capítulo 2 es la predicación de apóstol Pedro. Entonces, hermanos, ¿quién fue el primer hombre, no mujer, hombre, que vio la resurrección de Jesucristo? Pedro. Pedro fue el primero que vio a Jesucristo resucitado. Busquemos, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. 4 y 5. 4 y 5. 15, 4 y 5. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿A quién apareció primero? A Cefas. ¿Cefas quién es? Pedro. Cefas es Pedro. Por lo tanto, Pedro, ¿qué es lo que habló? Jesucristo resucitó. ¿Y por qué lo habló? Porque él lo vio resucitado. Por eso él pudo testificar que Jesucristo había resucitado. Miren, hermanos, el núcleo del Evangelio, ¿qué es? La muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso Jesucristo vino a este mundo. Todas las profecías que hablaban de Jesucristo, Él las cumplió, todas. La muerte la cumplió, la resurrección la cumplió. Él resucitó, pero de todas las cosas que Él hizo, ¿qué es lo más importante? Su muerte y su resurrección. ¿Por qué es muy importante esto, hermanos? Porque si solamente hay muerte, pero no resurrección, no sirve de nada. Y más adelante les explicaré por qué. ¿Por qué? Solamente moriría por los pecados, pero ya hasta allí. No serviría esto de nada. El Señor Jesucristo tenía que morir, pero también resucitar. Ahorita más adelante les explicaré sobre este asunto. Pero cuando el Señor murió,
Alguien agarró el cuerpo del Señor Jesucristo. Alguien le pidió a Pilato que le diera el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Quién es? Hay dos hombres que pidieron el cuerpo del Señor Jesucristo: José de Arimatea y Nicodemo. Busquemos la Biblia. San Juan 19. San Juan 19, 38 y 39. 38 al 40. San Juan 19, del 38 al 40. San Juan 19, 38 al 40. 38 al 40. ¿Lo tienen? 38 al 40 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí dice, ¿verdad? Miren, hermanos, ¿quién tenía que aceptar recuperar el cuerpo del Señor Jesús? ¿Quién? Discípulos. Los discípulos tenían que pedir el cuerpo ¿de quién? De su maestro. Pero ¿y entonces dónde estaban los discípulos? Huyeron. ¿Pero quién pidió el cuerpo? José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo era un maestro que él no sabía cómo tenía que nacer de nuevo, pero después él entendió. Por eso él pidió el cuerpo del Señor. Pensemos, hermanos. Ellos pidieron el cuerpo del Señor. ¿Y a dónde lo llevaron? Veamos, versículo 41 y 42. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿En dónde pusieron a Jesús? En un nuevo sepulcro. En un sepulcro donde es un jardín. Pero la Biblia había dicho que él también sería que puesto en un lugar bueno. Por eso, hermanos, pensemos aquí. Fue enterrado como un rico. ¿Quién es sepultado en un jardín? En este mundo, ¿a quién llevan al jardín a sepultarlo? Los ricos, los que tienen dinero, ¿verdad? Los llevan a sepultar en el jardín. Los que somos pobres, ¿a dónde? Sí, pues hay al municipio, el panteón del municipio, ¿verdad? Pero al rico se le lleva a un lugar mejor. Pero la Biblia había dicho, el Señor Jesucristo sería enterrado, sería puesto su cuerpo ¿en dónde? En un buen lugar. Busquemos Isaías 53, 9. Isaías 53, 9. ¿No tienen? 53, 9. Vamos a leer juntos, hermanos. 53, 9. 53, 9. Leemos juntos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Dónde fue puesto el Señor Jesucristo? Con los ricos.
¿Cómo fue eso posible? Sí, su cuerpo, ¿en dónde estuvo puesto? En el sepulcro de los ricos. ¿Qué es eso? En el jardín. Había un jardín. Ahí fue puesto el cuerpo de quién? Señor Jesucristo. Busquemos la Biblia, San Marcos 15:43. Marcos 15:43. 15:43. Marcos 15:43. 15:43. ¿Lo tienen? Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informando por el centurión, dio el cuerpo a ¿quién? José. Por eso, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Aquí dice, si los discípulos habían oído, pero ¿quién aceptó el cuerpo de Jesús? José. Él lo llevó a ese lugar. Ese lugar nadie lo había ocupado. Jesucristo fue el único que lo había ocupado. Por lo tanto, pensemos, hermanos, todos huyeron, pero ¿quién no huyó? ¿Quién estaba esperando la resurrección de Jesucristo? ¿Quién, hermanos? ¿Pedro estaba esperando la resurrección de Jesucristo? No. ¿Quién esperaba la resurrección? Versículo 47 nos dice. Leemos juntos. Mientras María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Quién estaba allí? María Magdalena. María Magdalena vio, allí se quedó el maestro. Ahora veamos versículo 9 al 11. Del 9 al 11. Leemos juntos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Creían o no? No, nadie había creído. Nadie creía que Jesucristo había resucitado. ¿Solamente quién había creído? Ya. Pero ¿por qué María? ¿Por qué María había creído, hermanos? Porque María estaba esperando ¿qué? La resurrección. María estaba esperando la resurrección del Señor Jesús. El Señor, al ver la incredulidad de ellos, se les apareció, ¿verdad? Pero primero, ¿a quién se le apareció? A María. Pero pensemos, ¿por qué a María se le apareció primero, hermanos? ¿Por qué a María Magdalena? ¿Por qué fue ella la que realmente creía? Porque ella fue la que estaba allí esperando la resurrección. Es porque ella nunca olvidó el favor del Señor Jesús. ¿Cuál era el favor del Señor Jesús hacia María Magdalena? Aquí leímos versículo 9. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesús de ella? 7 demonios. 7 demonios. Ella era una mujer endemoniada, era la mujer pecadora, pero ¿por qué ella tanto esperaba la resurrección del Señor Jesucristo? Porque ella sabía que el Señor Jesucristo resucita, mis pecados son totalmente quitados. Por eso ella estaba esperando con ansias
la resurrección del Señor Jesucristo. Pero si el Señor Jesucristo no resucitaría, totalmente el pecado no hubiera sido perdonado. Por eso, el corazón de María, el corazón que nunca olvidó lo que hizo el Señor Jesucristo por ella, por eso ella estaba esperando la resurrección. Hermanos, nosotros también algún día seremos levantados, pero ¿tengo este mismo corazón de María que espera la venida del Señor? Necesitamos pensar si realmente deseo esta venida del Señor. María esperaba ¿qué? La resurrección. María esperaba esto. ¿Yo qué tengo que esperar? Su venida. Ahorita vamos a aprender más adelante. Miren, los discípulos eran incrédulos, por eso el Señor se les apareció. Vamos a ver San Juan capítulo 20. San Juan 20, 19. 20, 19. San Juan 20, 19. ¿Lo tienen? Primero vamos a ver 20, 1 y 2 y después 19. El primero, 20, 1 y 2, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí dice, ¿verdad? El primer día de la semana. ¿Qué día es? El domingo. ¿Qué estaba esperando ella? Dice de madrugada, en la mañana, ¿verdad? Siendo aún muy oscuro. ¿Tenía ansias María de ver al Señor resucitado? Sí, tenía ansias de saber. Pero ella vio que el sepulcro estaba abierto. Por lo tanto, ella fue a correr ¿con quién? A Pedro y también a otro discípulo. ¿Quién será ese otro discípulo? Aquí dice, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién sería? Juan. A Pedro y a Juan. Pero veamos qué dice el 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aquí dice, ¿quién llegó primero por correr rápido? Juan. Y después Pedro llegó. Pero veamos versículo 19. Versículo 19. Vamos a ver 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué estaban haciendo todos los discípulos? Estaban juntos. Estaban juntos. En ese momento, ¿quién se les apareció? El Señor Jesús. El Señor Jesús se le apareció. Y entonces, si está muerto, ¿se puede aparecer otra vez? No se puede aparecer. Y entonces, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? ¿Por qué se apareció a los discípulos otra vez? Porque Él resucitó. Por eso se apareció. Porque Él resucitó. Por eso, cuando Él resucitó, Él le dijo algo a los discípulos, ¿verdad? Miren, aquí veamos versículo 21. Leemos juntos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Paz a vosotros. Quiere decir, ya morí, ya resucité, por lo tanto, deben de tener ¿qué? La paz.
la paz. Cuando uno recibe la salvación, cuando uno cree en el Evangelio, ¿qué recibe? La paz. Tiene paz. Pero el que no ha sido salvo no puede tener la paz. La paz no es como la paz de este mundo, que está tranquilo por un momento y después otra vez. No, esta no es paz. ¿Cuál es la paz? La relación que yo tengo con Dios. Puedo tener esta comunión con Dios. Puedo sentir la paz en mi corazón, porque ahora sí tengo la comunión con Dios. Por eso, hermanos, pero el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Yo os envío. Yo les envío. ¿A qué les envío? San Marcos 16:15. ¿A qué les envío? Hermanos, ¿a qué los envió? A predicar. Sí, a toda criatura. San Marcos 16:15 les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A qué los mandó aquí? A predicar el evangelio. ¿El evangelio qué es? La muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, ellos primero tenían que creer verdaderamente. El Señor Jesucristo ha resucitado. Al principio ellos no creyeron en la resurrección. Por lo tanto, ellos estaban, sí, afuera del Señor. Solamente la que creía, ¿quién era? María. Porque María incluso preparó antes de la muerte del Señor Jesucristo, pero también después de la muerte, ¿ella qué estaba preparando? ¿Qué? Su resurrección. Ella creía perfectamente, pero los discípulos no. Por lo tanto, el Señor, ¿qué es lo que hizo? Se les apareció a los discípulos para que ellos pudieran creer que Jesucristo resucitó. Si los discípulos no hubieran visto a Jesús resucitado, entonces, ¿qué hubiera pasado? No se puede predicar. No habría evangelio. No existiría la muerte y resurrección de Jesucristo verdaderamente. Solamente se quedaría en muerte, pero no resurrección. Y ahorita explicaré un poco más sobre la resurrección. Por eso, el Señor les dijo, prediquen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Predicar. Aquí, Hechos 13, 38 y 39. Vamos a leer juntos. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Ellos qué predicaron? El perdón de los pecados. Uno es justificado solamente por creer en Jesucristo, no por guardar la ley. Ellos predicaron esto. Por lo tanto, en la Biblia dice, el Señor Jesucristo murió ¿para qué? Justificarme. Vamos a ver Romanos 4:25. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Vamos a leer juntos, hermanos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él murió por las transgresiones. Pero pensemos, hermanos, solamente el Señor Jesucristo murió por mis pecados, ya. Entonces, ¿con eso ya puedo estar justificado ante Dios? No, no. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo no era suficiente. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Resucitar. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Él resucitó para nuestra justificación. Quiere decir que Él resucitó para que Él fuera al cielo, a Dios Padre, y mostrara que Él murió por mí. Por eso Él tuvo que resucitar. Pero si Él no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién nos justificaría ante Dios Padre?
Nadie, porque Él pagó por el pecado, es verdad. Pero ¿y el justificante? ¿La justificación dónde está? ¿Quién llevaría nuestra justificación a Dios Padre? Nadie. Por lo tanto, Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Resucitó. ¿Para qué? Justificarnos ante Dios Padre. Por eso el núcleo del Evangelio, ¿qué es? La muerte y resurrección. Si hay muerte, solamente quiere decir la muerte del Señor Jesucristo fue vana. No sirve de nada que haya muerto nada más. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Señor Jesucristo? Resucitar. Si Él resucita, puede justificar ¿a quién? Al mundo. Pero si Él no resucita, no puede justificar al mundo. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo resucitó. ¿Para qué? Para quitar nuestro pecado, para justificarme ante Dios Padre. Por lo tanto, Dios Padre ve al mundo con la sangre de Jesucristo o con el pecado. Con la sangre del Señor Jesucristo. Dios ve todo el mundo así. Si nosotros vemos todo el pecado, ¿verdad? Pero Dios no ve el pecado. El que ve la sangre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué ve la sangre del Señor Jesucristo? Porque Jesucristo murió por todos y justificó a todos. ¿Lo pueden entender, hermanos? ¿Ustedes pueden creer verdaderamente que Jesucristo resucitó por ustedes? Sí, la Biblia dice así. Y nosotros tenemos que creer en lo que dice la Biblia. No crean en lo que yo hablo, hermanos. Creamos en lo que nos dice su Biblia, su palabra. No pongan su fe en mí. Es que el misionero dijo así. No. Pongamos nuestra fe en lo que dice su palabra de Dios. Porque su palabra de Dios es la que me da a mí esta seguridad de que Él me justificó por medio de su resurrección. Por eso, apóstol Pablo, ¿qué es lo que les quería enseñar a los hermanos? El Señor Jesucristo ha resucitado. Por eso, busquemos Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 13 al 16. 15 del 13 al 16. Del 13 al 16. ¿Lo tienen? Del 13 al 16. ¿Leemos juntos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Aquí dice, ¿verdad? Si nosotros no creemos, si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces dice, vana es que nuestra predicación, vana es nuestra fe, si no lo creemos. Entonces, ¿habrá la fe que no cree también en la resurrección de Jesucristo? Es otra fe. Esta es una fe incorrecta ante Dios. Pero aquí la Biblia nos dice, tenemos que creer. Por eso, hermanos, pensemos, los primeros cristianos, ellos creyeron que el Señor Jesucristo había resucitado. Los discípulos vieron que el Señor Jesucristo había resucitado. Por eso, hermanos, ellos al predicar que Jesucristo había resucitado, ¿qué les pasó? Ellos empezaron a predicar. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Ellos predicaron esto. ¿Pero qué les pasó por predicar esto? Fueron perseguidos. ¿Pero por qué perseguir a alguien que dice esto? Se dice que la verdad siempre se persigue, que siempre la verdad es la que no se acepta.
Porque hubieron 70 millones de cristianos que fueron martirizados. Si realmente esto fuera una mentira, ¿por qué, hermanos? ¿No sería injusto Dios? Bueno, si Jesucristo no murió, no resucitó, entonces ¿por qué Dios dejaría que murieran 70,000 cristianos? ¿Por qué? Sería injusto entonces Dios, ¿no es así? Pero ¿por qué estos 70,000 millones de cristianos mártires dieron su vida? ¿Por qué no escatimaron su vida? Porque incluso aunque los quemaban, aunque los perseguían, aunque los maltrataban, ellos aún así daban su vida por la predicación del Evangelio? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque estaban locos? ¿Por eso? ¿Porque ellos ya no querían vivir en este mundo por eso? No, hermanos, era su fe. ¿Su fe en qué? En que Jesucristo murió y resucitó. Esto los llevó a tener la decisión, la fe firme de que el Señor murió por mí, Él también resucitó por mí. Por lo tanto, ellos mismos expusieron su vida. Pero la Biblia dice, ¿verdad? En San Mateo 28, cuando Jesucristo resucitó, ¿quiénes fueron los que sobornaron a los soldados para que dijeran que el cuerpo fue robado? Busquemos la Biblia. San Mateo 28. San Mateo 28, del 11 al 15. Del 11 al 15. 11 al 15. San Mateo 28, del 11 al 15. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, mientras ellas iban, he aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hicieron? Aquí dice, ¿quiénes? Los principales sacerdotes. ¿Qué hicieron los principales sacerdotes? Sobornaron. ¿Qué sobornaron? A los soldados, a los guardias. ¿Qué les dijeron? Y que los discípulos se robaron el cuerpo cuando nosotros dormíamos. Y si el gobernador quiere hacer algo contra ustedes, nosotros vamos a ayudarles. ¿Por qué? En ese tiempo había un problema entre los judíos y Roma, porque Roma gobernaba en ese momento. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos hicieron así. Por eso los judíos hasta hoy, hermanos, ¿qué creen? Sí, que Jesucristo solamente fue cualquier tipo de persona. Ellos no creen que Jesucristo murió y resucitó para salvarnos. Ellos siguen creyendo hasta ahora esta mentira. ¿Mentira de quién? Los principales. ¿Cómo fueron utilizados los principales? ¿Principales qué, hermanos? Sacerdotes. Entonces, Dios utilizó a ellos, ¿verdad? Dios les utilizó, ¿para qué? Para que no se difundiera el evangelio. ¿Saben por qué, hermanos? Veamos. Si los judíos dicen, no resucitó, se robaron el cuerpo los discípulos, ¿ellos pueden creer que Jesucristo resucitaría? ¿Quién creería en esto? Nadie. Nadie creería. Esta es una mentira de Satanás. ¿Utilizando a quién? A los sacerdotes.
Por lo tanto, hasta ahora, nadie cree en esto. Pero miren, hermanos, aquí, en Hechos capítulo 7, Esteban estaba predicando sobre Jesucristo. Pero veamos, Hechos 7, buscamos la Biblia, Hechos 7. Aquí habla la predicación de quién? De Esteban. Dice así, 7:1 y 2, 7:1 y 2. Aquí, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. Aquí dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Esteban? Varones hermanos y padres, oíd. ¿Quién estaba allí en ese momento? Judíos, sacerdotes. Aquí dice, ¿quién estaba también? Versículo 1, el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que quería que ellos escucharan? Veamos versículo 51 al 52. 51 y 52. Sí, Esteban estaba hablando todo lo que pasó con el pueblo de Israel, pero 51 y 52, vamos a leer juntos, hermanos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Qué es lo que les dijo Esteban? Ustedes mataron antes. Los judíos siempre mataban ¿a quién? A los profetas. Pero incluso ustedes hicieron que Jesucristo muriera. Cuando Esteban predicó esto, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Vamos a ver, versículos 54 al 58. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice, ¿verdad, hermanos? Cuando Esteban estaba predicando, ¿ellos qué hicieron? Se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos no creían en la muerte de ¿quién? De Jesucristo. Pero cuando más se enfurecieron, cuando Esteban dijo, veo al Hijo de Dios a la diestra. ¿Qué quiere decir esto? Veo la resurrección. Jesucristo ha resucitado. Por lo tanto, Jesucristo está a la diestra de Dios. Quiere decir, está vivo Jesucristo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se enojaron mucho más. ¿Quiénes? Los judíos, el sacerdote, los que estaban allí. Por eso versículo 1 y 2 les dijo, varones, hermanos y padres, escúchenme, oigan. ¿Pero qué hicieron todos? Se molestaron. Porque ellos no creían muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Apedrear. ¿A quién? A Esteban. Hermanos, ¿por qué ellos hicieron esto? Apedrear a Esteban. Si fuera mentira, ok, está bien. Solamente es su mentira de él. No, es un invento de él. Pues ya él. Pero ¿por qué al grado de enojarse y apedrear a Esteban? Porque era verdad.
Como dice el dicho, la verdad incomoda. ¿Por qué ellos estaban muy incómodos? Porque era verdad. Por eso, hermanos, pensemos. Estaba a los pies de ¿quién? Saulo. Capítulo 8, versículo 1, leemos juntos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué es lo que hubo? Persecución. ¿Contra quién hubo persecución? Contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que han creído en la muerte y resurrección de Jesucristo. Hubo la persecución. ¿Pero quién planeó la persecución, hermanos? Los principales, los sacerdotes. Eran los que habían planeado. ¿Por qué? Ellos planearon que con los soldados Jesucristo fue robado. Su cuerpo fue robado. Así, ¿verdad? Los sacerdotes lo hicieron. Pero después, ¿qué hicieron también los sacerdotes? Seguir guardando esto. Por lo tanto, cuando Esteban les dijo, ¿qué hicieron los sacerdotes también? Sí, que muera. ¿Por qué? ¿No querían que saliera la verdad? Sí, no quería que saliera la verdad. Por eso, vamos a ver capítulo 9, versículo 1, 9:1. Leemos juntos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Saulo, perdón. Saulo, ¿a quién fue? Al sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hizo Saulo? Versículo 2. Vamos a leer del 2 al 4. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres que los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que dijo Pablo a los sacerdotes? Cartas ¿de qué? Cartas para perseguir. ¿Quién daba el permiso para perseguir a los cristianos? ¿Quién daba el permiso para perseguir a la iglesia? El sacerdote. Por eso Pablo, ¿a quién fue a pedir permiso? Al sacerdote. Deme cartas, yo quiero ir para matar a todos los que creen en quién, en Jesucristo. Todos los que creen que Jesucristo murió, todos los que creen que Jesucristo resucitó, a ellos mataré. Así era Saulo. Pero hermanos, Saulo vio la muerte de Jesucristo, vio la resurrección de Jesucristo. No. Pero y entonces, ¿cómo es posible que incluso Pablo predicó sobre la resurrección? Y él era un enemigo de esto. ¿Cómo fue posible, hermanos? Es porque Pablo no vio la resurrección, no vio la muerte, ¿verdad? Pero el Señor se le apareció. ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿A quién estaban persiguiendo? ¿Directamente a él? No, perseguían a la iglesia. ¿Quiénes eran la iglesia? Los que creían en la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, perseguir a los que creen es perseguir al Señor. Y Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? Al Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús se le apareció a Pablo. Vamos a ver Gálatas, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12.
1, 11 y 12. 11 y 12. Leemos juntos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Revelación de quién? Entonces, ¿Pablo a quién vio? A Jesucristo. Si Jesucristo hubiera estado muerto, entonces Pablo predicaría sobre la resurrección de Jesucristo. No, pero incluso el Señor Jesucristo se le presentó ¿a quién? Pablo. ¿Y qué le dijo a Pablo? ¿Por qué me persigues? Y después, él aprendió sobre el Evangelio. Él aprendió que Jesucristo había muerto por los pecados. Él aprendió que Jesucristo había resucitado para la justificación. Por lo tanto, él que escribió el libro de Corintios, el libro de Gálatas, el libro de Romanos. ¿Y qué habla en estos libros? Sobre esto. Por lo tanto, hermanos, es verdad que Jesucristo ha resucitado y nosotros somos los que también creemos en qué? En la resurrección. Por eso, Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿recuerdan que dice? En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo oído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos en el evangelio de verdad, ¿qué es el evangelio de verdad? La muerte del Señor, su resurrección. Pero hermanos, la verdad es esto. Existe un evangelio verdadero, pero también, ¿creen que Satanás trabaja ahí se quedará quieto? No, sigue trabajando, metiendo otros tipos de evangelios. En verdad, hay otros tipos de evangelios incorrectos. Veamos Gálatas capítulo 1, versículos 7 y 8. Gálatas 1, 7 y 8. Leemos juntos, 7 y 8. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas ni aun nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y dice, ¿qué es lo que hará Satanás? Pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Su muerte y resurrección. La muerte del Señor y la resurrección es la garantía de los salvos, pero hay algunos que creen, ¿verdad? Sí. Nosotros fuimos, sí, aceptamos a Cristo, creímos en el Señor Jesucristo, Él perdonó nuestros pecados hasta ahorita, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación y no se puede perder. ¿Esto qué es? Otro evangelio. Tenemos que hacer buenas obras y también creer en Dios para poder ir al cielo. No solamente es la fe, sino también las obras, y así podemos ir al cielo. ¿Esto qué es? Otro evangelio. O también pensar como el Señor Jesús quiere que yo lleve bien la vida cristiana, pero si yo no llevo bien la vida cristiana, me quedaré en el rapto. ¿Esto qué es? Otro evangelio. Es algo incorrecto esto. Pero la Biblia dice, si os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben qué significa anatema, hermanos? Maldito. El quien anuncia o habla otro evangelio ante Dios es maldito. Por lo tanto, pensemos, ¿qué tanta maldición llevarían esos sacerdotes que se opusieron a la obra del Señor? ¿Cuánta maldición se llevarían, hermanos? Mucha. ¿Y por qué sería mucha? Porque por medio de esta mentira, ¿cuántos judíos se han perdido? ¿Cuántas personas no creen?
¿A dónde irían ellos? Al infierno, ¿verdad? Solamente por una mentira, por esta obra que hicieron ellos. Por eso, nosotros tenemos que creer verdaderamente en el Evangelio. Miren, sí se ha probado que la muerte y la resurrección de Jesucristo es verdadera. Han investigado aproximadamente de 3.900 veces sobre la resurrección de Jesucristo. Pero todas esas veces, ¿saben qué pasó? Se dieron cuenta que es verdadera la resurrección de Jesucristo. ¿Pero quién creen que lo investigó más? Los historiadores. Por lo regular, un historiador no cree en Jesucristo, la mayoría. La mayoría investiga ¿qué? La historia, porque son historiadores. La mayoría son escépticos, ¿no? No creen. Pero, ¿saben? De entre esos 3.900, vieron algunos que creyeron. Al investigar, ellos creyeron. Pero no solamente así, también hay libros de ellos, por ejemplo, de Flavio Josefo, que es un historiador que vivió en el tiempo de Jesucristo. Tácito también, Luciano, son historiadores que ellos con sus propios ojos, que dijeron, Jesucristo resucitó verdaderamente. Por eso, hermanos, la resurrección de Jesucristo no es un cuento inventado por los cristianos, sino es la verdad. Por lo tanto, ellos al predicar la verdad, obviamente a los sacerdotes les incomodaba. Y entonces, ¿qué pidieron? Persíganlos para que ellos mueran. ¿Cuántos millones de cristianos salvos fueron perseguidos? Más de 70 millones. ¿Por qué ellos darían su vida? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos comprendieron que Jesucristo había muerto por ellos. De hecho, uno dijo así, si el Señor Jesucristo no me negó, aun aunque yo era gran pecador, ¿por qué yo debería de negar al Señor y oponerme a morir por Él? ¿Por qué? Por eso, hermanos, la resurrección del Señor Jesús es lo verdadero. Miren, hay un judío que también pudo comprender al investigar que Jesucristo también había resucitado, había muerto. Por eso él pudo confesar sobre esto. Vamos a ver este video. Y entonces decidí leer lo impensable, el Nuevo Testamento. Lo hice con cautela, casi con vergüenza. Imaginaba a mi abuelo viéndome desde el cielo, sacudiendo la cabeza. Sentía el peso de siglos de rechazo, de dolor, de separación. Pero dentro de mí había una voz más fuerte. La verdad no le teme a la búsqueda. Fue así como conocí de verdad a Saulo de Tarso, o como todos lo conocen, Pablo, y lo que leí me desarmó. Un fariseo, un celoso de la ley, un hombre formado en la tradición más estricta del judaísmo, era como uno de nosotros, como yo, y sin embargo, cambió, no solo de opinión, cambió de vida, de corazón, de destino. Pasó de perseguir a los seguidores de Jesús a convertirse en uno de ellos, pero no de manera simbólica. No fue un cambio leve, fue radical, doloroso, total, y yo no podía entenderlo. ¿Por qué alguien como Pablo, educado, fervoroso, patriota, comprometido con la ley, iba a traicionar todo eso por una mentira? ¿Por qué arriesgarlo todo? Su reputación, su posición, su seguridad. ¿Quién haría eso si no hubiera tenido un encuentro real? Leí una y otra vez el relato de su conversión en el camino a Damasco. Ese momento en que una luz lo derriba, lo deja ciego y escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz era de Jesús. Yo, que me creía conocedor de las Escrituras, me sentí ignorante ante la claridad de aquel encuentro. Porque lo que Pablo vivió no fue un giro ideológico, fue una confrontación con la misma verdad que yo comenzaba a vislumbrar. Él vio al resucitado, y eso lo cambió todo. Me preguntaba, ¿y si yo hubiera vivido en esa época? ¿Y si hubiera sido testigo de lo que él vio?
también habría perseguido a los seguidores del Mesías, creyendo que defendía la verdad, porque eso era lo más doloroso, darme cuenta de que yo, como Pablo, había creído que servía a Dios mientras rechazaba al que él había enviado. Lloré, no de rabia, sino de quebranto, porque si Pablo fue perdonado, si Pablo con su historia manchada fue alcanzado por la gracia de ese Jesús, entonces tal vez también había gracia para mí. Comencé a ver que la historia no era sobre traición al judaísmo, era sobre cumplimiento, sobre un Dios que no vino a destruir, sino a revelar el rostro del Mesías prometido. Y esa revelación empezaba a doler, porque la verdad, cuando entra de verdad, desgarra primero y sana después. Mientras más leía, más se abría la grieta en mi interior. Ya no era solo Pablo. Su historia me había conmovido, sí, pero lo que comenzó a inquietarme aún más fue la de los otros hombres, los discípulos, esos 12, judíos, simples, trabajadores, pescadores, cobradores de impuestos, sin poder, sin influencia, sin títulos rabínicos, hombres comunes, hasta que sus vidas fueron marcadas por algo o alguien que los transformó por completo. Yo había crecido pensando que los seguidores de Jesús eran los que lo malinterpretaron, que lo convirtieron en algo que nunca fue. Pero al leer el relato de sus vidas y su muerte, no podía dejar de preguntarme, ¿puede una mentira tener tanto poder? ¿Puede una invención transformar a hombres cobardes en testigos dispuestos a morir por lo que creyeron haber visto? Pedro, ese hombre que negó a Jesús por miedo, terminó crucificado, pero no de cualquier forma. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir como su maestro. Juan, exiliado. Andrés, ejecutado. Santiago, decapitado. Tomás, el más escéptico de todos, llevado hasta la India, proclamando que Jesús había resucitado. Y lo que me perseguía era esta pregunta: ¿morirías tú por algo que sabes que es una mentira? Porque si Jesús no resucitó, como me habían enseñado desde niño, entonces ellos lo sabían, ellos lo habrían ocultado, ellos... Sí, uno se dio cuenta, este judío dio cuenta. ¿Por qué ellos morirían por una mentira? ¿Tendría razón morir por si fuera una mentira? Jesús no tendría razón. ¿Pero por qué ellos murieron? ¿Por qué ellos dieron toda su vida? ¿Por qué, hermanos? Porque era verdad. Porque era verdad que Jesús había muerto y resucitado por ellos. Por eso, este judío se dio cuenta también de esto. Miren, seguimos viendo. habrían sido los autores de la mentira, pero si no ganaron poder, ni riquezas, ni posición, si fueron perseguidos, torturados, asesinados, ¿cuál habría sido el motivo para sostener una farsa? Algo no cuadraba, o más bien, algo comenzaba a cuadrar demasiado bien. Yo conocía la historia de los mártires judíos, de los profetas, de los que murieron en nombre de la verdad. Pero aquí estaba frente a hombres comunes que afirmaban haber visto a Jesús resucitado y estaban dispuestos a apostar sus vidas por ello. Cada testimonio, cada carta, cada palabra suya me golpeaba como un martillo. No hablaban como fanáticos, no sonaban como manipuladores, hablaban como testigos, como gente que no podía callar lo que habían visto y oído. Y yo estaba al borde de una rendición interior. ¿Y si no eran traidores del judaísmo? ¿Y si eran los primeros en reconocer lo que muchos no pudieron ver? ¿Y si eran los que simplemente creyeron? El peso de esa posibilidad me cayó como una losa sobre el pecho, porque si ellos tenían razón, entonces yo había vivido equivocado, y eso me dolía más que el miedo al rechazo, más que el temor a lo que diría mi comunidad, más que el precio de creer. Me encerré en mi habitación, tirado en el suelo, con lágrimas en los ojos, y dije en voz baja, casi temblando: Dios, si Jesús es verdaderamente el Mesías, ¿cómo puedo seguir negándolo? No obtuve respuesta audible, no hubo visión ni voz desde el cielo, pero algo dentro de mí cambió esa noche. No fue una emoción, fue una certeza, una convicción serena, profunda, irrefrenable. No estaba frente a una mentira, estaba frente a la verdad más peligrosa y liberadora que jamás había conocido. No fue un rayo del cielo, no fue un milagro visible, no fue una voz audible, fue algo más silencioso, más real. Fue como si, después de años caminando en la oscuridad, alguien simplemente hubiera encendido la luz. Y en ese instante lo supe: Jesús es el Mesías. No lo digo con liviandad, no fue una decisión superficial, fue una batalla interior que me desgarró en lo más profundo,
fue llorar noches enteras, fue sentir que mi mundo se venía abajo, fue mirar al cielo y preguntarme si aún había lugar para alguien como yo en los planes de Dios. Pero cuando lo acepté, no sentí condenación, sentí paz. ¿Qué sintió? En verdad, cuando uno recibe la salvación, ¿qué siente? ¿Por qué? Porque he podido. Por eso, el apóstol Pablo y los hermanos, los primeros cristianos, ¿qué es lo que hacían? Vivían para el Señor, hermanos. Hacían todo por el Señor. Por eso, 1 Corintios 15, 57 y 58, vamos a leer juntos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así, apóstol Pablo motivaba a los hermanos: estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, porque vuestro trabajo no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque todos los que hemos creído tenemos una esperanza. Por eso, todas nuestras obras habrá la esperanza. Todo lo que yo haga por el Señor es todo lo que Dios algún día me lo recompensará. Así que ningún trabajo que yo haga por el Señor es vano. La muerte de los discípulos, la muerte de los mártires, ¿fue en vano? No, hermanos. Si ellos también no hubieran dado su vida, nosotros también no pudiéramos haber recibido la salvación. Si ellos hubieran dicho no, ¿por qué tenemos que morir? Entonces, ¿cómo predicarían el Evangelio? Ellos expusieron su vida para que llegara la palabra a nosotros. ¿Pero fue en vano esto? No, hermanos. Por eso dice: estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Crecer, haciendo su obra. Hermanos, Dios siempre quiere utilizarme a mí. Dios siempre quiere utilizar lo mío, pero yo quiero que Dios utilice lo mío. Así como ese muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, se negó al Señor, que dijo, los entregó. ¿Y el Señor qué hizo? Lo multiplicó. De la misma manera, hermanos, Dios incluso pide lo mío, pide mi casa, pide mi dinero, pide mi vida incluso, pero yo lo puedo dar. ¿Por qué los primeros cristianos lo dieron? ¿Porque estaban locos? No, porque tenían esperanza. No ponían su esperanza en este mundo, sino ponían su esperanza en la vida eterna. Pero claro que también habían los hermanos que ponían su esperanza en este mundo. Por eso apóstol Pablo explicó sobre la resurrección, para que ellos no pusieran su esperanza en este mundo. Hermanos, la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, Dios lo conoce, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros hagamos, Él lo está anotando en el libro de las memorias. Malaquías capítulo 3, versículo 16 dice así: hay el libro de las memorias. ¿Qué memorias? Todo lo que yo hago está escrito. Así como en el libro de las memorias están los panes y los peces, también pueden estar lo que yo di por el Señor. Pero en ese libro de las memorias, si no está mi nombre, sí, solo recibió la salvación, pero no hizo nada por el Señor, ¿qué tanta vergüenza sentiría? Es como el que entró a la universidad, hermanos. Ya entró a la universidad, pero no estudia él. ¿Sentiría vergüenza o no? Sí,
aunque vaya a la Harvard, pero si no estudia es una vergüenza, ¿no? De la misma manera, aunque nosotros estemos en el cielo eterno, ¿no sentiría alguna vergüenza al ver que no hay ninguna memoria de mí? ¿No hay nada reconocido en mí? Pero, ¿qué tan importante sería? Tal hermano dio su casa para predicar el evangelio, tal hermano dio incluso sus 50 centavos que tenía a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hizo por fe, porque creía que Dios es más importante. Pero ¿cuántas memorias habrán de esos primeros cristianos que dieron todo, hermanos? Pensemos, ¿cuántos años atrás fue esto? Más de 1900 años que pasó, pero aún así se sigue recordando por largo tiempo. ¿Por qué? Es algo memorable. Por eso, hermanos, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, ¿qué nos dice? Busquemos Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Leemos juntos, hermanos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, ¿para qué estamos sembrando? ¿Para qué? ¿Estoy sembrando más para mi carne? ¿Qué es sembrar para mi carne? Aún seguir queriendo satisfacerme de este mundo, aún tener todavía mi esperanza en este mundo. Esto es sembrar para esta carne. Inclusive poner todo mi tiempo para trabajar, trabajar, trabajar. ¿Qué estoy haciendo? Sembrando para la carne. Pero incluso dar lo mío, mi tiempo, mi espacio, mi vida, ¿qué estoy haciendo? Sembrando para la vida eterna. Por lo tanto, cuando yo esté en esa vida eterna, ¿qué es lo que habrá? El libro de la memoria. ¿Recuerdas, hijo, que hiciste esto por mí? Cuán hermoso sería escuchar esta palabra del Señor, ¿no, hermanos? ¿Recuerdas que incluso estuviste a punto de morir, pero lo hiciste por mí? Sería hermoso escuchar esta palabra, ¿no, hermanos? Por eso, ¿a quién recibirá su gloria? ¿Quién? Incluso el sol recibirá su gloria. La Biblia lo dice. Volvamos, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 41. 15, 41. ¿Lo tienen, hermanos? 15, 41. Leemos juntos. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. Y dice, es el capítulo 15, ¿verdad? ¿El capítulo 15 de qué habla? La resurrección. Por eso, todos los salvos que murieron en esta carne serán resucitados. Pero cuando estemos delante del Señor, la Biblia dice, es el trono del Señor, ¿verdad? No, es el trono blanco, ¿verdad? El trono blanco es para los que no fueron salvos. Pero ¿dónde estaremos? Frente al Señor. Pero el Señor me dará ¿qué? Mi gloria. Aquí la Biblia dice, habrá gloria del sol, luna, estrellas. ¿Pero la de las estrellas es la misma? No, dice, cada estrella tiene su propia gloria. Cada estrella. Entonces, ¿cada salvo tendrá su gloria? Claro. Pero a veces yo quiero llevar mi vida cristiana con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. No, hermanos.
es independiente. Yo tengo que ganarme la gloria. No estoy diciendo el pase al cielo, no. Estoy diciendo la recompensa en el cielo. Pero ¿quién va a tener la recompensa en el cielo? El que sembró para su espíritu. Pero el que no siembra para su espíritu, ¿qué gloria tendrá ante el Señor? Ni una. Por eso, 1 Corintios 15, apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos, habrá la resurrección. ¿Y por qué dijo esto? Porque la iglesia de Corinto era la que estaba viviendo desordenadamente. Vamos a ver versículo 32. Versículo 32. Sí. Primero, 34, perdón, 34. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Aquí dice, velad debidamente y no pequéis. ¿Ellos estaban despiertos? No, hermanos. La iglesia de Corinto no estaba despierta. Por eso ellos, ¿cómo vivían? Pecado. Vivían en pecado. Por lo tanto, ellos no querían reconocer la resurrección. Ellos no querían reconocer el rapto. ¿Por qué? ¿Quieres seguir viviendo desordenadamente? Así vivían los hermanos de la iglesia de Corinto. Por eso, aquí, versículo 32, leemos lo subrayado aquí, hermanos. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Está bien, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué quiere decir esto? Después de la muerte no hay nada. Si ustedes creen así, entonces coman y beban, vivan como quieran. Pero pensemos, hermanos, después de la muerte no hay nada. No hay nada. Y hay. El salvo va a ir al cielo eterno. Pero ¿quién pensaba así, comamos y bebamos? Aunque eran salvos, llegaban a pensar así. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, ¿qué decía la gente? ¿Para qué vivía esa gente? Comer, beber, casarse. Para esto vivía, hermanos. ¿Estamos viviendo para esto? Bueno, pues voy a vivir para comer, para beber. Para esto vivimos. En el tiempo de Lot, dice, compraban, vendían, adquirían. Pero para esto Dios les salvó. ¿El Señor Jesucristo les salvó? No, hermanos. Por eso aquí dice, para vergüenza vuestra, lo digo. Entonces, ¿cómo diría esto apóstol Pablo? Para vergüenza. Esto era una vergüenza para la iglesia. ¿Qué era la vergüenza para la iglesia? Que los salvos vivan como si fueran unos impíos. ¿No se es vergüenza esto, hermanos? Pensemos, el hijo del presidente vive muy desordenadamente. ¿No será mucha vergüenza para su padre? Ahora, el hijo de Dios vive desordenadamente. ¿No sería vergüenza para Dios? Por eso el salvo, nosotros no debemos vivir así, hermanos. Nosotros tenemos que vivir como por fe. Por fe. En 2 Corintios 5:7 dice, nosotros andamos por fe y no por vista. Nosotros vivimos por fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué debo de tener? Fe. Noé, entre todos los hombres, ¿cómo vivía? Con fe. ¿Los demás vivían con fe? No, sin fe. Pero Noé era el hombre que vivía con fe. ¿Por qué vivía con fe? Porque sabía que vendría el diluvio. Por lo tanto, él se enfocó ¿en qué? En el arca. ¿Se enfocó en otras cosas? No, solo el arca.
Vivir por fe, hermanos, es enfocarme solamente en la iglesia, en la obra de Dios. Esto es la fe. Pero si yo vivo por mi vista, ¿qué voy a hacer? Desear las cosas de este mundo. Lot era el hombre que tenía fe. Él, ¿qué es lo que hizo? Vio. ¿Qué vio? La llanura, lo más hermoso. Por lo tanto, vivió por fe en Sodoma y Gomorra. Él vivió así por fe. No, aunque era salvo, él no vivió por fe. ¿Qué gloria tendría ante Dios él? A ver, Lot, tú salvaste a un alma. Tú hiciste por el Señor esto. ¿Tendría alguna gloria, Lot? No, hermanos. Pero Noé, ¿a quién salvó? Su familia. ¿Tendrá gloria Noé? Sí, hermanos. Por eso, nosotros tenemos que pensar. ¿Por qué? Al final, supongamos, yo muero. Ya, muero, mi carne muere. Pero el salvo, si soy salvo, ¿qué pasará con mi cuerpo? Resucitará. Por eso la Biblia lo dice así. ¿Me dan 10 minutos más, hermanos? Sí. Ok, voy a enseñar esta parte, ya que es importante. ¿Por qué? Los salvos, nosotros, algún día vamos a resucitar. Aquí, 1 Corintios 15:32. Vamos a leer juntos. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué dice esto, hermanos? He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? No todos dormiremos. Quiere decir los que han muerto en su carne. Veamos la Biblia, Hechos capítulo 7. Hace rato hablamos de Esteban, ¿verdad? Veamos. Esteban fue apedreado, pero Hechos 7, 59 y 60 nos dice sobre Esteban, su muerte. 59 y 60, ¿lo tienen? Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y dice, ¿verdad? ¿Qué pasó con Esteban? Lo apedrearon. Pero cuando él lo apedrearon, ¿qué pasó? Murió, ¿verdad? Sí, su carne murió. Pero la Biblia, ¿qué dice de Esteban? Durmió. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando un salvo muere, de su carne solamente duerme. Su carne está durmiendo. El salvo está durmiendo. No ha muerto. Hay aquí varios hermanos de la iglesia de Chimalhuacán que murieron, ¿verdad? Pero ellos ante Dios, ¿están muertos? No, el salvo está durmiendo. Sigue durmiendo el salvo. Por eso, Esteban, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Apóstol Pablo que murió, ¿qué está haciendo? Durmiendo su cuerpo. Los mártires, ¿qué están haciendo? Durmiendo. ¿Por qué estamos durmiendo? ¿Por qué duermen los que murieron en la carne? Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4.
4, 13 y 14. 4, 13 y 14. 4, 13 y 14. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer juntos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí dice, ¿verdad? No quiero que ignoren de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Versículo 14 nos dice, ¿quién tiene esperanza? ¿Quién tiene esperanza? Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué pasará? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué pasa? El salvo es el que tiene la esperanza. Por lo tanto, el cuerpo del salvo puede estar en el panteón. Es verdad. Su cuerpo ahí está. Pero el salvo será despierto. Dios lo despertará. ¿Cómo lo despertará? Versículo 15 al 18 lo dice. Leemos juntos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué dice aquí, hermanos? Miren, el día del Señor, el día del rapto, ¿cómo será? ¿Quién se levantará primero? Los que durmieron. Los salvos que durmieron serán levantados. Y enseguida, ¿quién será levantado? Sí, nosotros los salvos, sí, seremos levantados. Seremos llevados al cielo. ¿Qué es? El rapto del Señor. Por eso, esto acontecerá pronto, hermanos. Los hermanos que murieron, sí, serán levantados, sí, pero nosotros aún no hemos muerto. Es un ejemplo hoy. Hoy viene el Señor. Entonces, nosotros todavía estamos vivos, ¿verdad? ¿Quiénes serán primero llevados? Enseguida, rápido. Los salvos que murieron en su carne. Ellos. Pero enseguida, nosotros. Sí, enseguida. Los salvos seremos así, llevados al cielo. Esto es la gran bendición de Dios, hermanos. Por eso aquí dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir esto? Su carne está muerta, ¿verdad? Sí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir, el hermano que su carne vio corrupción, quiere decir que murió en su carne, él será levantado y en el cielo será transformado para poder entrar al cielo eterno. Pero nosotros, que también seremos levantados, seremos transformados en el cuerpo incorruptible. ¿Se puede entender, hermanos? Por eso, qué gran alegría ver y experimentar esto, ¿no creen? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo se cumplirá? Pronto, hermanos, pronto. Pero si hay alguno que se siente triste por esto, hay que checar la salvación. ¿Qué? Es nuestra alegría
porque el Señor nos llevará. Por eso aquí dice, no todos dormiremos. Es verdad, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir todos, hermanos? Si el salvo no llevó bien la vida cristiana, ¿se quedará? ¿Él no será transformado? Él también será transformado. Veamos, todos seremos transformados. ¿A quién fue dicha esta palabra? A los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Los hermanos de la iglesia de Corinto llevaron bien la vida cristiana? No, pero dice, todos seremos transformados. Todos los salvos seremos transformados. Aunque no haya llevado la vida cristiana, es verdad, irá al cielo, pero no obtendrá ¿qué? Gloria. Esta es la diferencia. Por eso, hermanos, ¿cuánto yo estoy sembrando para mi espíritu? Porque el Señor vendrá por mí. Pero cuando yo esté en el cielo, ¿quién me recibirá en el cielo? No, pues no hiciste nada. No invertiste nada. No hiciste nada por el Señor. Sería algo triste, ¿no? Pero el Señor que me diga, mira, aquí está todo lo que tú hiciste. Creo que de entre todos los hombres, el quien tendría mucha gloria es apóstol Pablo. Hermanos, tenemos que pensar en esto. ¿Por qué el Señor resucitó? Porque Él también nos resucitará. Él tiene el poder de dar la vida. Él tiene este poder. Por lo tanto, los hermanos que están ahora en el panteón serán ¿qué? Revividos y serán transformados. Tendrán ¿qué? El cuerpo semejante al Señor. En verdad. Ahora, ¿quieren ver algo más asombroso? Miren, el Señor Jesucristo, Él tuvo ese cuerpo diferente después de resucitar. ¿Por qué? Nosotros también, hermanos, seremos como el Señor con su cuerpo, de la misma manera. Quiere decir, nosotros no moriremos, jamás, nunca más. Nosotros no tendremos llanto, no tendremos tristeza. Ahora si me dicen, ¿podremos atravesar muros, puertas? Sí, hermanos. Wow, ¿no? Solamente lo hacen los superhéroes. Pero también los salvos lo haremos, en verdad. Porque seremos transformados como en el cuerpo de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Sí se dieron cuenta? Cuando el Señor Jesucristo se les apareció a los discípulos, todos los discípulos estaban allí. Pero dice, la puerta estaba cerrada. ¿Y quién se les apareció? Jesucristo se les apareció. Entonces, ¿alguien abrió la puerta para que entrara Jesús? No, así. Este cuerpo también tendremos los salvos. Podremos aparecer, desaparecer. Sí, hermanos, en verdad. También San Lucas 24:31 dice, el Señor se le apareció a los discípulos y de momento se les desapareció. Este cuerpo tendremos nosotros. ¿Están pensando el misionero me está engañando? En verdad, hermanos, este cuerpo dice, este cuerpo que incorruptible, ¿verdad? Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Seremos transformados. ¿Cuándo? Cuando se toque la trompeta. ¿Cuál es esa trompeta? La trompeta del rapto. ¿Quién la escuchará? Solo los salvos. Solo los salvos escucharemos esa trompeta. Cuando suene, sí, ni nos daremos cuenta, porque la Biblia dice, será en un abrir y cerrar de ojos. Y será el rapto. ¿Quién se llevará el Señor? A los salvos. Pero hay algunos que van a querer, yo quiero subir al cielo con mi fuerza. No, no puede subir con su fuerza. Solamente Dios es el que los toma, nos toma a los salvos. Y seremos transformados. Por eso, ¿será el rapto un hecho verdadero? Sí, hermanos.
al rapto. ¿Pero a quién se llevará? Solo puro salvo. ¿Se entiende? Por eso aquí, cuando sea esto posible, ¿qué pasará? Sorbida es la muerte en. Quiere decir, la muerte no tendrá potestad sobre, así que jamás moriremos. Seremos eternos. Qué bueno, ¿no, hermanos? Sí, en verdad. ¿Cómo Dios nos transformará? Por eso, hermanos, ¿para qué tenemos que preparar los salvos? Para la vida eterna. ¿Por qué damos nuestras cosas para la iglesia? ¿Por qué? ¿El misionero lo pide? No, hermanos. Dios dice así a través de su palabra. El que siembra puede cosechar, pero el que no siembra no cosechará. Por eso yo debo de tener esta fe. Todo lo que yo haga para el Señor, estoy sembrando. Pero quien no tiene fe, ¿qué pasará? Se le complicará hacer esto. Una vez yo pensé con mi esposa, si Dios nos permitiera pasar por el tiempo de los primeros cristianos, ¿quién podría realmente decir, yo daré mi vida al Señor? ¿O todos correríamos? Pensemos, hermanos, me pondría a correr. Que vinieran aquí y nos amenazaran a todos. ¿Qué haríamos? ¿Corremos o nos quedaríamos? Pedro dijo, yo me quedaré. ¿Pero qué pasó? Huyó. Por eso sería bueno que yo piense, ¿qué haría? ¿Por qué a Dios ahora no lo permite? Porque Dios ahora no quiere esto. ¿Qué es lo que quiere? Cambia tu forma de ser. Cambia tu vida. Si tú no quieres dar las cosas por mí, entonces ¿cómo podré dar yo la vida? Por el Señor. Yo no quiero dar mis cosas, entonces podré dar mi vida por el Señor. Si yo no quiero dar esto, claro que no daré mi vida por el Señor. Porque en el antiguo tiempo los hermanos dieron hasta su vida. En Hechos capítulo 2 decía, ellos daban todo, hermano. Comida daban, tiempo daban. ¿Qué más? Su dinero daban, su tiempo lo daban, hasta llegar hasta su propia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que recordar todo lo que hizo el Señor. Y lo recuerdo, puedo dar. ¿Recuerdan a María? María esperaba. ¿Qué? La resurrección. Hermanos, ¿esperamos la venida del Señor? Sí, espero la venida del Señor. ¿Dónde estaré entonces? Porque María, ¿en dónde estaba? En la tumba. Ahí estuvo hasta que resucitó el Señor. ¿El salvo a dónde tiene que estar? Siempre en la iglesia, hasta que el Señor venga por él. ¿Se entiende? Ok, vamos a terminar. Perdón por tardarme, hermanos. Vamos a orar para terminar. Dios nuestro Padre, le damos gracias por hoy aprender sobre la resurrección. Nuestro Dios, sabemos que algún día usted vendrá por nosotros y nos llevará a ese cielo eterno que usted nos ha prometido. Su Biblia, su palabra dice así, que usted nos llevará a nosotros, quienes hemos recibido la salvación. Por eso confiamos en su palabra. Señor, deseamos
que también usted venga por nosotros. Pero Señor, aún le pedimos un poco de tiempo, no para satisfacer nuestros deseos, sino para que nuestra vida pueda ser diferente en este último tiempo y que podamos salvar a las almas de nuestras familias. Señor, si vivimos por este mundo, reprenda nuestro corazón para que no vivamos según nuestra manera. Gracias le damos por la palabra de hoy. Gracias le damos por esa esperanza eterna que nos ha prometido. Así como usted quitó nuestros pecados y cumplió, así como usted resucitó y cumplió, también así usted cumplirá esa venida y nos llevará para morar eternamente con usted. Que nuestro corazón siempre desee esta esperanza viva, para que no vivamos como las personas que no tienen esperanza. Gracias le damos por esto. Queremos dejar nuestra vida y la comunión del día de hoy en sus poderosas manos. Oramos por nuestra iglesia para que usted sea el que edifique la vida de cada uno de los hermanos. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén. Muchas gracias, hermanos.